Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Laura Perazzi a sumarme a este ciclo de charlas dentro del marco de la maestría en traductología de nuestra Facultad de Lenguas. Lo que traigo hoy para compartir son una serie de ideas y de conceptos que quiero utilizar como punto de partida para pensar la traducción de poesía. En primer lugar, pensar la traducción de poesía como en una doble articulación, por un lado como praxis, pensar qué es la traducción de poesía, cuáles son sus especificidades, y por otro lado, pensar la traducción de poesía en el marco de la investigación en traductología, en literaturas comparadas, como una herramienta hermenéutica, una manera de abordar el texto poético. Muchas veces estas prácticas las considero como estrechamente vinculadas, tanto la traducción para la investigación, es decir, traducimos porque investigamos ciertos textos en otra lengua, entonces este corpus que tenemos lo traducimos, y la investigación realizada a los fines de realizar una traducción específica. Pensemos en traducciones de textos que requieren una investigación, dado que son, por ejemplo, textos antiguos o textos con ciertas particularidades que requieren una investigación a veces más exhaustiva que otras. Y también me parece interesante mencionar brevemente que la traducción como tal me parece que también es parte de la investigación. No solamente se traduce para investigar, sino que el hecho de la praxis de la traducción debería considerarse, o la considero yo como parte del trabajo de investigación en este contexto. Pensando en este marco, lo que quiero proponer son algunos conceptos, discutirse una serie de conceptos, 2 o 3 textos clásicos. Traje una serie de apuntes que quiero compartir, algunos textos clásicos, pero también cierta investigación realizada muy actual y en Argentina. También me parece interesante poner en discusión qué es lo que se está investigando en este momento tanto sobre poesía, que se tenga claro esto previamente. No solamente traje investigaciones o categorías teóricas para pensar la traducción de poesía, sino también la lectura de poesía o el abordaje o la problemática del texto poético, de la palabra poética, porque creo que para la traducción de poesía estas herramientas pueden ser muy útiles. Bien, una de las primeras concepciones o ideas que me gustaría tomar aquí, recuperar aquí, es esta noción de que traducir es igual a leer. Es decir, sabemos que toda traducción es una interpretación, es una lectura posible de un texto. Sobre todo en poesía me parece importante destacar, en literatura en general, pero en poesía me parece importante destacar que cada traducción de un texto es una versión de una persona de este poema, por ceñirnos al tema de la charla de hoy. Algo que me parece que se rescata mucho, por ejemplo, en ediciones bilingües de traducción de poesía. En poesía es muy habitual hacer ediciones bilingües de traducciones, por un lado para tener disponible al acceso al texto original, pero por otro también, y no solo por eso, y acá me gustaría retomar una pregunta que se hace Benjamin en el conocido texto La tarea del traductor, que es ¿para qué traducimos o por qué se traduce? Él dice, hacerlo como dice él, que parece una forma muy... Él se pregunta ¿para qué traducimos? Si traducimos solo para quienes no leen la lengua fuente de la cual está siendo traducido el texto, o si también se traduce para quien lee esa lengua. Y yo creo que lo interesante en ese caso es pensar que en una edición bilingüe en donde tenemos ambos textos disponibles, la lectura no solamente invita a corroborar el original o a comparar el original, sino que la traducción es a su vez una lectura de ese texto, una lectura de quien ha traducido, del traductor, de la traductora del texto fuente, y la lectura de este texto original y este texto traducido puede generar
en este entre los dos textos, otras lecturas u otras aperturas a otras interpretaciones, lo cual me parece valiosísimo y muy rico. Es decir, las traducciones bilingües no solamente las considero muy interesantes desde la experiencia de lectora, sea si conozco la lengua de origen o no, sino también como posibilidad de leer otras cosas más y de descubrir en este entre el original, entre el texto fuente y la traducción, otros elementos que de lo contrario no aflorarían, no emergerían. Entonces eso por un lado me parece muy interesante. Se suele decir, otro concepto que se suele decir a menudo es que quienes traducen son los lectores más intensos, que la traducción es la lectura más intensa de un texto, que al traducir leemos como con una lupa y que ese close reading, esta lectura tan en que nos sumergimos tanto en el texto literario, es la lectura más intensa que tiene un texto. Y yo creo que es así en gran medida. Descubrimos cosas al detenernos en la elección de un término, en decantarnos por uno de los significados predominantes de una palabra, en la imposibilidad de tomar la decisión de cuál es el valor que nos parece que va a quedar en la traducción de esta polisemia que a veces es necesario resolver porque no podemos dejar con esta ambigüedad del texto original, en el trabajo con la sintaxis, en el trabajo con la versificación, con la rima o con su ausencia. Se descubren cosas que no son las mismas que se tienen en una lectura del poema como lectora común, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, este trabajo, sumergirnos en el texto poético es también, si pensamos en el trabajo de investigación, una manera de abordar este texto literario. Por eso me parece que esta tarea es parte de la investigación y puede ser una herramienta que nos brinda mucho material para el análisis de un texto. Después está, por supuesto, el otro aspecto que nos interesa, que es investigar en una traducción, es decir, si leemos y analizamos traducciones, cuáles son las poéticas o las estrategias o las preferencias que tiene una persona que ha traducido cierto texto. Entonces ahí podemos, así como se puede investigar sobre la poética de un escritor o escritora, también lo podemos hacer sobre la traducción. En este caso, por ejemplo, para poner un ejemplo de una investigación muy actual, les recomiendo los textos de las investigaciones de Leticia Hornsweiss, una investigadora de la Universidad de Montevideo, de la Universidad de la UDELAR en Montevideo, de la Universidad de la República, que trabaja sobre la traducción de una antología del alemán de una traductora llamada Mercedes Rein. Algunos de los textos los pueden encontrar, por ejemplo, en la revista Mutatis Mutantis. Al final de la charla les comparto un PowerPoint con toda la bibliografía y todos los nombres que estoy mencionando ahora, por si quieren consultar alguno de los materiales. Entonces, si sabemos que hay tantas lecturas como traducciones, si hay tantas lecturas como lectores, también hay tantas lecturas como traducciones. Y a veces también la traducción, sobre todo la traducción de poesía, se genera, si pensamos, porque podemos pensar en el para qué, para quién traducimos, y decíamos que no necesariamente traducimos para quien no conoce la lengua, sino que hay, por ejemplo, traducciones anotadas que están hechas pensando en lectores especializados que sí manejan ambos idiomas, pero también existe el por qué se traduce, y muchas de las traducciones que leemos, que luego se editan, tienen su origen en una necesidad de una lectura. Leo un texto, necesito traducirlo para leerlo, es una forma de abordar ese texto literario o poético. En Argentina se edita y se traduce y se escribe mucha poesía, y es muy interesante pensar, pensando
tema de investigación, porque estoy pensando en este marco de la maestría, es la gestación de estos proyectos de investigación, en qué marco se traduce, por qué se traduce, para qué se traduce. Otro aspecto interesante de investigación son las líneas editoriales y por qué se construyen de determinado modo, ¿es cierto? Bien, entonces por un lado pensamos que la traducción de poesía la podemos pensar como un modo de lectura, con todas estas aristas que mencioné. Otras dos actividades que creo que hay que vincular mucho para pensar esta traducción, no solamente la lectura, porque a veces ahí nos podemos limitar un poco o no incluir otros aspectos, que me parece que pensar la traducción también como una forma de mirar el texto y una forma de escuchar el texto poético nos pueden aportar. Es decir, considero que la traducción es una manera de leer el texto, pero también incluye una manera de mirar y una manera de escuchar este poema, para hablar de este género específico. La experiencia de leer poesía siempre es global y incluye en esta lectura el mirar el poema, la forma del poema en la página, y el escuchar el poema que resuena o bien en nuestra cabeza o bien en la primera lectura de quien ha escrito el poema o de alguien que lee el poema el poema escrito por otro, ¿no? A los fines de la investigación o de la descripción ahora lo desarmamos, pero creo que es importante tener presente que esta experiencia estética de la lectura de la poesía incluye por lo menos los tres elementos. Yo los rescato aquí porque me parece que ya sea para quien quiere traducir poesía o para quien quiere investigar la traducción de poesía, estos aspectos son sumamente relevantes. Un texto que quiero traerles para compartir es el de Yuri Tinianov, El problema de la lengua poética. Este libro es una traducción bastante reciente, me parece muy interesante. Toma dos aspectos que vamos a ir retomando también a lo largo de la charla, que es el ritmo como factor constructivo del verso y el sentido de la palabra poética. Voy a traer una pequeña cita solo acerca del sentido. Me parece que cuando trabajamos en la traducción, al menos de literatura, siempre decimos que el diccionario es un mal necesario y es inevitable consultarlo muchísimo también en términos que conocemos, porque siempre se pueden pasar matices o siempre podemos olvidar algún aspecto que puede estar presente en el poema, pero por otro lado también esta traducción excede aquello que nos puede brindar el diccionario, porque bueno, cada palabra significa solo en contexto, significa solo dentro de la frase, no significa aislada, y aislada, es decir, en el diccionario la palabra también está en el contexto del diccionario, diría también Tinianov. Y me parece interesante tener eso presente, sobre todo esto en la traducción de literatura, que en general no trabajamos con memorias de traducción ni con software, porque en cada caso, digamos, no nos sirven tanto las herramientas como memorias, dado que en cada momento que aparece una palabra hay que revisar si realmente esa palabra la podemos traducir de la misma manera que la hemos traducido antes. Y Tinianov lo dice de una manera muy bonita, dice: la palabra no tiene un sentido único determinado, es un camaleón en el que siempre surgen no solo matices diferentes, sino también a veces diferentes colores. La palabra como abstracción es en realidad un recipiente que se llena cada vez de nuevo dependiendo del orden léxico en que cae y de la función de cada elemento discursivo. Es un corte transversal de estos diferentes órdenes léxicos y funcionales. Bien, me parece como un buen resumen de cómo podemos pensar la problemática de la palabra cuando hablamos del sentido, porque bueno, siempre hablamos de sentido y forma en la traducción de literatura, pero ya creo que no podemos separar por un lado sentido y forma, y por otro lado, cuando pensamos en el sentido, creo que hay que tener presente siempre esto camaleónico de la palabra poética. O de la palabra dentro de la poesía, porque fuera del poema esa palabra existe y puede no ser nada poética. Otro aspecto en que se detiene Tinianov es el ritmo, también vamos a retomarlo un poquito más adelante, poniéndolo en diálogo con otros textos.
Pero bueno, el ritmo es un elemento que va a estructurar el verso, el poema, y que es fundamental tener siempre presente. También en el análisis de las poéticas de traducción o las posibles estrategias de traducción, hay que tener en cuenta tanto el ritmo de la lengua en que está escrito el texto fuente y el ritmo o las posibilidades rítmicas que tiene la lengua a la que traducimos. Una investigadora argentina que me parece muy interesante, que se llama Delfina Muschietti, quien en su libro Traducir Poesía, bueno, ha publicado dos, y me interesan los subtítulos de sus dos libros. Uno es, los dos se llaman Traducir Poesía. El que primero, que salió Bajo la Luna, se llama La tarea de repetir en otra lengua, y el otro se llama Mapa rítmico, partitura y plataforma flotante. Y me parece que estas ideas, que las vamos a retomar ahora, nos pueden servir para pensar la traducción de poesía. Muschietti trabaja mucho con esta idea que retoma de Benjamin y lo pone en diálogo con Tinianov, esta cuestión de que repetimos en otra lengua el eco, aquello que resuena, aquello que nos queda en la lectura de un poema cuando lo queremos traducir. Benjamin, al comienzo de la tarea del traductor, dice: ¿qué es lo que una obra literaria dice? ¿Qué comunica? Muy poco a quien la entiende. Su función fundamental no es hacer afirmaciones ni dar información. Después pone una pequeña crítica: sin embargo, aquella traducción que tiene como objetivo comunicar algo no podría hacerlo más que transmitiendo información, por lo tanto, irrelevante. Esta cuestión, ¿no?, de qué se traduce y qué es lo inasible, qué es lo que se escapa a la hora de traducir poesía, lo retoma también Muschietti, y de lo que ella habla es de esta partitura flotante, de este mapa rítmico que queda, que resuena, por eso habla de los ecos, que resuenan en nuestra cabeza y que tratamos de repetir después esto en otra lengua. Después de hacer un comentario más acerca de esto que escuchamos en el poema. Pero de Muschietti quería rescatar dos cositas. Por un lado, una cita que me parece importante para pensar en general la traducción de literatura, que es una cita de Benjamin: no existe el verdadero sentido de un texto ni autoridad del autor. Sea lo que haya querido decir, ha escrito lo que ha escrito. Una vez publicado un texto, es como un aparato que cada cual puede utilizar. Es decir, esto me parece interesante para pensar que en la traducción tampoco podemos detenernos a pensar cuál es la verdad del texto, del texto original, y cómo mantener esa verdad en la traducción. Como decía al principio, si cada lectura o cada traducción es una versión del texto, teñido de la subjetividad de quien lo traduce, entonces esta verdad o esta presencia del autor que muere, que desaparece, que no nos interesa, no debería pesar en la praxis de la traducción. Lo cual no quita, yo trabajo mucho con traducción de poesía, literatura contemporánea, y me gusta mucho trabajar en colaboración con los y las poetas y autores, y consulto cuando es posible muchas veces cuestiones respecto de elecciones terminológicas, de la versificación, etc. No consultando por cuál es la verdad, sino quizá cuál es el aspecto predominante o qué es lo que más le importaba cuando tengo que tomar una decisión o cuando algo no quedó claro. Entonces, una cuestión interesante es cuando traducimos una lengua extranjera, una lengua que hemos aprendido, por ejemplo, que hemos estudiado, muchas veces nos es difícil ver en qué grado este texto original es extraño o extrañante de la lengua propia y en qué medida es natural. Entonces, eso también es un aspecto interesante a tener en cuenta. Muschietti, como trabajó con un concepto de laboratorio de traducción y con cómo formar traductores literarios o de poesía, da una serie
de criterios. Voy a compartir algunos aquí con ustedes. Les recomiendo mucho el texto de ella para leerlo si les interesa. Pero el primer punto que enumera es respetar la extrañeza del original y no neutralizarla. Porque claro, puede ser que el texto en el original fluya, en ese caso en la traducción debe fluir, pero este preconcepto de que toda la traducción es buena cuando fluye tampoco funciona si el texto original está pensado para que al leerlo nos tropecemos. Entonces, en ese caso hay que poder mantener, hay que detectar, hay que escuchar. En ese sentido es importante esta escucha flotante, pero a su vez también hay que después saber o intentar reproducir esto de la mejor manera posible. Otro aspecto que ella destaca que me parece importante es pensar este poema en diálogo con otros poemas, ya sea de la misma autora, del mismo autor, o de la misma época, o en el marco de la tradición literaria en que es escrito. Y también en ese sentido es muy importante conocer la tradición literaria de la lengua meta a la que traducimos para poder poner el diálogo de esa poesía y conocer qué recursos tiene esta lengua meta para decir esto o para decir algo similar a lo que decía el texto original. Otra cosa que siempre es importante destacar, no hay que ceder a la tentación de explicar, hay que traducir y no explicar el poema, por supuesto. Un punto con el que no estoy de acuerdo, pero que me parece muy interesante, sé en el contexto, no vamos a ahondar aquí ahora, en el que lo plantea Muschietti, y voy a presentarlo porque me parece que hay ciertas cosas que son interesantes discutir. Ella propone no regionalizar el poema de partida, transportándolo a nuestra lengua y a su atmósfera. Ella dice, debemos trabajar con un español lo más abstracto posible. Y el concepto de español abstracto me interesa mucho, porque bueno, en la industria editorial, en la cual la poesía ocupa un lugar muy marginal, o podríamos decir está fuera de lo que es el mercado editorial como tal, existe este concepto de español neutro, que es aquel que las grandes corporaciones editoriales desean que se utilicen en la traducción para poder vender los libros en todo el mundo hispanohablante. También conocemos esta particularidad en la traducción audiovisual y hay como muchas discusiones respecto de, bueno, en Argentina siempre si utilizamos el voceo o no, por ejemplo. Este español neutro, que bueno, consideramos muchos que no existe, sino que es una construcción artificial que a su vez, en el caso de la poesía, genera un peligro muy grande, que es el de si la poesía es la escritura más subjetiva y más personal, en este supuesto español neutro lo que ocurriría es que se allana y se achatan se borran las singularidades del texto, por lo cual un español neutro nunca podría dar cuenta de una lectura de un poema. No podría... no podemos pensar una traducción como acabada, que funcione o que pueda recuperar esta singularidad de otra lengua. Muschietti habla de un español abstracto. Eso sí me parece interesante porque ella propone, también rechaza este español neutro, pero rescata tomar elementos de otras regiones, y ella lo define como una forma de denominar el terreno lingüístico por sobre las diferencias regionales, en donde quizá nos tomamos ciertos elementos de otros dialectos, de otros acentos, para poder traducir mejor el poema. Bien, y dos elementos más. Bueno, menciono una serie de puntos más que son interesantes, pero en los que nos vamos a andar ahora, es atender a repeticiones fónicas y de sentido, a los espacios en blanco, al dibujo gráfico del original. Y si hablamos de dibujo gráfico, otro concepto que me parece importante tener en cuenta en la traducción de poesía es la puesta en página del poema. La disposición dentro de la hoja, la extensión de los versos, la tipografía, el formato del libro también son elementos que son muy interesantes para tener en cuenta, que hacen a la experiencia de la lectura del poema y que también son
son muy interesantes a la hora de pensar el abordaje de un poema o de una traducción en el marco de una investigación, ¿no? Porque esto venía también. Y esta puesta en página es el mirar esta puesta en página y el tratar de repetir, de recorrer con la mirada este poema como si fuera un cuadro, una obra visual, y tratar de recuperar las particularidades de este texto en la traducción, digamos, repetir el trazo, también es un elemento importante a la hora de traducir e interesante a la hora de analizar el texto, un texto traducido. Mencioné recién también que Muschietti recomienda o atiende a esto de las repeticiones fónicas y menciona esta escucha flotante, que es un concepto que toma del psicoanálisis de Freud. El analista debe escuchar sin prejuicios, debe tener una escucha flotante y no tomar información del paciente para una interpretación propia, sino que a partir de esta escucha, despojada de prejuicios, puede detectar elementos que le sirven al análisis. Muschietti lo propone para la traducción de poesía. A mí me parece muy interesante porque también Hans Thies Lehmann, un investigador en teatro alemán, que ha trabajado mucho con teatro contemporáneo, el concepto de teatro postdramático ha sido desarrollado en gran medida por él. Y él observa que el teatro que él ha analizado en Europa en las décadas del 80 y del 90 y en Estados Unidos, exige, dice él, un espectador con una escucha flotante, y hace, retomando este mismo concepto del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque este teatro requiere de un espectador activo, de un espectador que construya junto con lo que ocurre en escena, aquello que está ocurriendo en ese convivio, en la experiencia del teatro. Lo menciono no solo porque me parece interesante esto de la lectura activa, que también está en la poesía, digamos, el poema nos termina diciendo algo en función de nuestra participación, cuánto nos vinculamos con ese texto, pero también porque considero que la traducción de poesía, de nuevo, la poesía contemporánea, está muy vinculada con la traducción del teatro contemporáneo. En el teatro, que es la otra área en la que trabajo mucho, observo, sobre todo en teatro contemporáneo europeo, pero también en Latinoamérica, textos muy fragmentarios, muy poéticos. Entonces hay un trabajo con la sonoridad que se recupera y que, en las últimas décadas. Y creo que en la poesía contemporánea también observo un trabajo muy fuerte con el cuerpo, con lo performático, con la escena. Hay muchos poetas jóvenes que escriben, que comienzan a veces como artistas de la palabra y luego estas palabras que son concebidas para la escena recién después pasan a ser escritas y convertidas en libro. Y me parece que eso es un fenómeno que a mí me interesa mucho, este acercamiento entre teatro y poesía. Creo que nos puede servir mucho para pensar la traducción de ambos géneros. Y ya que hablamos de teatro, voy a tomar una pequeña metáfora de un poeta y traductor español que se llama Jordi Doce. Voy a hacer un paréntesis acerca del concepto o la idea que existe que la única manera de traducir poesía es ser poeta. Doce también menciona esto brevemente en un artículo que se llama Traducir dos asedios, que está publicado en Poetas que traducen poesía, una antología de von der Brieder, que fue publicada en la editorial LOM de Chile. Son muchos artículos breves sobre, en este caso, poetas que traducen poesía. Y uno de los puntos que menciona Doce es
una de las preguntas que él dice que le plantean mucho es si una persona debe ser poeta para traducir poesía, y él dice, puede no serlo a priori, pero sí por la fuerza, a consecuencia de su trabajo de traducción. Olvidamos con demasiada frecuencia que el artista no es el productor de una obra de arte, sino su producto. No es el poeta el que hace el poema, sino el poema el que nos permite afirmar que su autor es poeta. Lo mismo es predicable de la traducción literaria, sea o no poética. Quien traduce poesía es libre de comenzar su tarea con la disposición que más le convenga. Pero si la culmina con éxito, se habrá convertido en poeta, lo pretenda o no. Bien, me parece interesante también esto para poner en discusión este preconcepto de si se puede traducir poesía siendo o no siendo poeta. Pero bien, lo que me interesaba rescatar de 12 en realidad es una manera de abordar, una cuestión más práctica y menos teórica, una manera de abordar el texto por traducir, y que de nuevo me parece interesante para pensar tanto la traducción como la investigación. Y él dice que un amigo, cito, pues más breve, un amigo actor me cuenta que una buena caracterización depende muchas veces de dar con un rasgo del personaje. Una mueca, un tic, una forma de andar o de moverse o de hablar, que lo define o lo resume. Este rasgo es una suerte de palanca que permite reconstruir la totalidad del personaje, el puente o nexo que permite al actor ser uno con su interpretación, convencerla de su pertinencia y su veracidad. Y él plantea que así como el amigo actor, él también muchas veces busca un gesto, una marca, una particularidad en el texto para construir alrededor de este elemento, que puede ser formal, que puede ser semántico, que puede ser rítmico, construir alrededor de eso la voz del poeta, o del texto que está siendo traducido. También es interesante lo que menciona 12 acerca de la diferencia entre traducir una antología, entre traducir un libro completo concebido en un momento determinado, porque también las personas vamos cambiando, y un poeta no es lo mismo un poeta joven que un poeta con mucha experiencia y muchas publicaciones. Asimismo, también creo que es posible pensar las diferentes traducciones de un mismo texto de la misma persona. Podemos traducir un texto ahora y el año que viene, por las experiencias de vida, por las lecturas, por el bagaje que cargamos, que modifican nuestra lectura de un texto, lo cual hace que la interpretación, la mirada que tengamos sobre ese texto, la escucha, nos permita o nos pida que construyamos una traducción diferente. Creo que no hay muchas investigaciones al respecto, pero me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que así como cada poemario de un autor puede ser, que así como hay que marcar la diferencia entre la poesía de distintos momentos de producción de una persona, también se puede pensar la traducción, o incluso las diferentes estrategias de traducción que desarrollamos a lo largo del tiempo. Traducir es una praxis, es algo que se aprende y que solamente en principio mejora con el tiempo, ¿no? Entonces, cuanto más experiencia tenemos en traducir, en principio mejor van a ser las traducciones, los resultados. Quería mencionar también algo acerca de la escucha, de lo que oímos, y rescatar en ese sentido un concepto de otra investigadora argentina, Ana Porrúa, que en Caligrafía Tonal, que son una serie de ensayos sobre poesía, tiene un capítulo muy interesante que les recomiendo, que es la puesta en voz de la poesía. Y menciona esto, que es qué oímos cuando leemos poesía. También menciona cuál es la experiencia al oír o escuchar lo que yo llamo la primera puesta en voz, que sería la puesta en voz de quien escribió un texto, que es una herramienta que yo a la hora de traducir utilizo mucho. Hoy, con la disponibilidad que tenemos de conseguir material audiovisual, es muy fácil, o es muy accesible el texto leído o recitado por quien lo escribe, y para la traducción a mí siempre me resulta una herramienta muy interesante.
Pero también existe lo que Ana Porgo llama esta voz, este poema que oímos dentro de nuestras cabezas cuando leemos el poema, que es una voz en un contexto social, histórico, político en el que estamos inmersos como lectores, como lectoras, pero que tiene este elemento de la sonoridad, de escucha, que me parece fundamental para pensar no solo la lectura del poema, sino también su traducción. Comienza una de las primeras citas que comparte en el capítulo, es de Dollar y dice: la entonación es otra forma en que podemos advertir la voz, porque el tono particular de la voz, su melodía y su modulación particulares, su cadencia y su inflexión pueden decidir el significado. La entonación puede dar vuelta al significado. Y eso es lo que, lo que ocurre, ¿no? Porque las posibilidades del texto poético son infinitas. De nuevo quiero hacer la comparación con el texto dramático, el texto escrito para ser llevado en escena. El texto solo se completa en la escena y el texto del poema se completa en la lectura. Y esta lectura siempre tiene esta puesta en voz, aunque sea una puesta en voz interior, individual. Y quería rescatar una cita más de Porrúa, que dice: la mayor parte de las veces la caligrafía tonal en poesía no existe, si pensamos como si fuera una partitura. Reconstruir la escucha supondrá entonces recurrir a la propia escucha imaginaria, a la escucha que un autor tiene de su propio texto o el recitador del poema de otro, a la historia de esa voz, su inscripción en la cultura. Y de esto se trata un poco este capítulo, que también les recomiendo si les interesa leerlo. Cómo funcionan ciertos elementos en un contexto, porque todo, así como la palabra solo existe en contexto, el poema también existe en contexto. En el contexto en que fue escrito, pero también en todos los diferentes contextos en que es leído y, por ejemplo, es traducido. Un último texto que quería traer para compartir es el de Alicia Genovese, que también es poeta y ha escrito un libro muy interesante que se llama Leer poesía, lo leve, lo grave, lo opaco. Y de aquí quería rescatar dos aspectos acerca de lo que significa leer poesía, y como dijimos, traducir poesía, leer poesía, lo que nos puede ser de mucha utilidad. Uno de los capítulos se llama Poesía y percepción, la utilidad de lo inútil, porque, bien, una de las cosas en las que se detiene, no solo ella, también todos los autores que hemos mencionado, es que la poesía podríamos decir que va a contracorriente de los discursos de las redes y los medios de comunicación que apuntan a una comunicación homogeneizante, rápida, con una fuerte carga de pragmatismo. Y la poesía es todo lo contrario a eso. No comunica, no comunica en ese sentido, ¿cierto? Y plantea entonces Genovese que en la poesía lo cotidiano se desfamiliariza, un instante ínfimo que se privilegia, una escena que se vuelve a mirar desde otro lugar y se resignifica, un detalle que se enfoca para decir y adquiere ambigüedad, espesor u otra dimensión. Con actos perceptivos de este tipo se teje la escritura en poesía. Eso me parece interesante para tener en cuenta también cuando pensamos eso en su traducción. Dice que la poesía es una reacción a un tipo de percepción automatizada en que se reproduce sin el sentido crítico de la propia experiencia, un tipo de percepción alisada y planchada en la línea de producción fordista, ¿no? Esto de la comunicación en la modernidad, en el contexto en que vivimos ahora. Pienso más aún en este contexto que nos ha tocado vivir desde el año pasado, de la pandemia, en que muchísimas más cosas se han virtualizado, agilizado, digitalizado. Y en ese contexto la poesía va a permitir detenernos y poner el foco nuevamente en la subjetividad.
hace una pequeña, con la experiencia poética, hace una pequeña analogía genovese que me parece muy interesante, que es con el gesto de conocer el poema Funes, el memorioso de Borges, este hombre que recordaba todo, recuerda absolutamente todo, a tal punto que recuerda la hoja del árbol, la sombra que arrojaba la hoja del árbol, pero también cada vez que recordaba la sombra de la hoja del árbol, es decir, no olvidaba nada. Entonces su memoria era un universo inmenso, y en esta visión de Funes hay esto del detenerse en el detalle, en la pausa, en hacer una pausa, en atender a cosas que quizá en otro tipo de comunicaciones, otro tipo de textos, pasa desapercibido. La visión de Funes, dice Genovese, en su exceso tiende a abrir y expandir las cosas, en su singularidad. No las encasilla, su presente puede ser intolerable en su riqueza y detenimiento. Y esto es radicalmente opuesto a percibir la realidad anestesiado, de quien mira sin ver, oye sin oír, o se dispersa y olvida inmediatamente lo percibido para colocarlo en un casillero dentro de un sistema. Entonces la experiencia poética va, es un zoom, dice, va en un sentido totalmente contrario, opuesto, y esto a la hora de pensar la traducción creo que es muy importante. Y por otro lado, un elemento me parece interesante para pensar la traducción desde lo formal, desde lo rítmico, que habíamos mencionado al comienzo. El ritmo está tanto en lo visual, porque el dibujo del poema tiene un cierto ritmo, está también en las elecciones semánticas, en el sentido de la palabra poética, pero también están en los versos. Y en poesía contemporánea, en general, está escrita en verso libre, no en estructuras como un soneto, preconcebidas, con ciertas, con ciertas estructuras rítmicas, con ciertas fórmulas predeterminadas. Entonces, lo que propone Muschietti es pensar al traductor, no, eso lo pensamos nosotros. Genovese no habla en ningún momento de la traducción, sino habla de la lectura de poesía, pero ella propone pensar la escritura de la poesía contemporánea en verso libre no como una arquitectura, sino como un oleaje. Ella habla de un oleaje de repetición y diferencia, retomando un poco la idea de Deleuze aquí. Y en estas repeticiones y diferencias que tensionan entre el lenguaje familiar y el lenguaje extrañado del poema, en estas simetrías y asimetrías, recurrencias y rupturas, armonía y disonancia, repetición y diferencia, dice, se conforma el trayecto de un poema, su oleaje. En que a veces a primera lectura o primera vista parece ser un lenguaje natural, pero que es todo parte de esta hechura del poema. Dice algo que bueno, sabemos que en poesía contemporánea se evita en general la rima, sí hay una gran frecuencia de la literación, pero la rima, que antes era una marca propia de la poesía, ahora casi ha desaparecido. Y evitar esta rima es también parte de una búsqueda de regularización, de simetría, diferente a la regulación métrica o el esquema del soneto, por ejemplo. Ella propone pensar entonces al escritor, al poeta, como un surfista sobre el oleaje de la lengua, en donde intenta mantener un equilibrio, y no como un arquitecto, como se podría concebir la escritura de poesía dentro de ciertas pautas formales determinadas. Parece interesante pensar esto también para la traducción, digamos, ¿no? No pensar en la arquitectura, pero tampoco pensar en el verso libre como un verso sin forma, amorfo. El verso libre tiene elementos formales, rítmicos, sonoros, a los que hay que atender, que hay que escuchar y que hay que reproducir en la traducción. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir un poco, pensar entonces la traducción de poesía en estos tres ejes. Traducir es leer, traducir es mirar, es ver, es mirar y es ver, y traducir es escuchar y es oír. Y en esto que oímos y vemos al mirar y al escuchar,
podemos encontrar muchísimos elementos para recorrer, para disfrutar la poesía y su traducción, que me parece que es una de las traducciones quizá más desafiantes, pero por otro lado más fascinantes, porque tiene una gran carga de trabajo artesanal y arqueológico y de investigación y de exploración que nos brinda, por un lado, un gran abanico de posibilidades de decir aquello que leemos en otra lengua, pero de la mano de esta gran libertad que nos da el texto poético también viene una gran responsabilidad. Así como para adquirir la mayoría de edad que nos da mucha libertad, también debemos asumir esas responsabilidades. Creo que a través de ciertas herramientas literarias, teóricas, metodológicas, experiencias de lectura, bueno, en fin, cada lector, lectora hace su propio recorrido individual y todos estos son válidos, pero a la hora de pensar la traducción, cuantas más herramientas literarias, teóricas tengamos, mejor vamos a poder traducir. Entonces, en ese sentido, la propuesta es pensar este tipo de aportes desde la teoría literaria, desde la investigación en literatura, en poesía, para poner en diálogo con otras herramientas de la traductología que ya conocemos. Y para cerrar, bueno, quería comentar que esta tarea de traducir literatura o traducir poesía tiene un alto grado de creatividad, como ya sabemos, y que hay una tendencia en el mundo y también en Argentina cada vez mayor de nombrar o de desinvisibilizar, de dar mayor visibilidad a este sujeto invisible que es quien traduce el texto. Hay, por ejemplo, muchas más editoriales que ponen el nombre de quien traduce en la tapa de los libros, lo cual me parece un gesto para quienes traducimos muy valioso, porque le da legitima esta autoría que tiene el texto traducido, y me parece muy importante. La Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la ATI, tiene una campaña que se llama Traductores en Tapa, que también promueve un poquito esto, y lo cual reconoce el trabajo autoral de quien traduce literatura. Bien, espero que les haya parecido interesante mi aporte. A continuación les comparto una diapositiva con las referencias bibliográficas de los nombres y mi correo electrónico por si quieren consultar por alguno de estos aspectos o por el material bibliográfico. Estoy siempre a disposición.